El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Buenos días, mi nombre es Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Bienvenidos a Uno TV, el espacio del defensor del televidente, donde todos ustedes pueden participar. Aquí ustedes deciden, proponen, interactúan, tienen la palabra. Pueden ponerse en contacto con nosotros a través de la página web www.canal1.com.co o del correo electrónico defensortv1@gmail.com. Si lo prefieren, a través de las redes sociales que aparecen en pantalla, porque es con ustedes que somos Uno TV. Bienvenidos a su casa y a su tribuna. Según las estadísticas, la televisión es la principal fuente de acceso a la información que hoy por hoy tienen los ciudadanos. A través de ella se reconocen, se sitúan y dialogan con su entorno. Sin embargo, existen grandes interrogantes sobre la contribución que están haciendo los medios en relación con el cuidado y la preservación del medio ambiente, con la preservación de nuestra casa. Ese es el tema de hoy aquí en el programa del Defensor del Televidente, donde con todos ustedes somos Uno TV. Para ello nos acompaña Abraham Corman, experto en energía, minería, infraestructura y consultor en sostenibilidad. Fue gerente de medio ambiente del Cerrejón y actualmente es profesor de la Pontificia Universidad Javeriana. Doctor Abraham, bienvenido a Uno TV. Muchas gracias, Mario, y muchas gracias al canal. Bien, estaremos conversando todo este espacio con Abraham. Salimos a preguntarle a nuestros televidentes si sienten que la televisión se ha tomado en serio la relación que debemos tener con el medio ambiente. Veamos qué contestaron. No, porque pues realmente, digamos, haciendo énfasis en los comerciales, implementan, digamos, como el consumo, un consumo masivo, entonces, digamos, dentro de los paquetes y todo eso, pues eso se bota, no se bota muchas veces a la basura, genera estancamientos, bueno, en fin, miles de cosas, y eso hace que, o sea, no sé, que las personas no les importe sino solamente lo que está dentro del paquete, más no lo que está afuera, y eso se queda en el ambiente. Poco, por no decir nada, dado que las campañas que hacen o la publicidad o el tiempo que le dedican a esta publicidad es muy poco, las campañas de concientización son muy pocas y actualmente estamos enfocados más hacia el consumismo, y el que más consuma, los desechos generan más contaminación y los medios o la televisión no generan un ambiente, una idea ambiental, si se quiere. Dime, pregúntame. Bueno, sí, yo pienso que en la televisión educativa hay programas muy buenos, muy interesantes, donde uno se da cuenta que ayudan al medio ambiente, a mejorar al medio ambiente y a tomar conciencia de lo difícil que está esto y de lo que tenemos que más o menos hacer, por lo menos entrar en conciencia. De pronto pienso que los canales privados no mucho, pero igual tenemos que mejorar. Y este programa me encantaría decir que por favor ayudemos y colaboremos porque el mundo, antes de que se acabe a la mala, tratemos de que dure un poquito más y que los hijos y los nietos disfruten de él. Buenos días. Pues pienso que no, porque la verdad no hay ningún programa ni tampoco no hay ni programas ni ningún canal que en sí se enfoque en apoyar al medio ambiente o en dar algún incentivo o algo que promueva cuidarlo. Entonces, considero que no, porque con solo el hecho de transmitir propagandas nos incitan al consumo extremo, entonces no. Muchos jóvenes y jóvenes críticos, preocupados por eso que en la encíclica el Papa llama nuestra casa, ¿verdad? Pero hablar de medio ambiente no es solo hablar de cuidado del agua, no es solo hablar de calentamiento global,
no es solo hablar de sostenibilidad. Son todas esas cosas y muchas más, ¿verdad, Abraham? De acuerdo. Sí, nosotros podemos ver que los televidentes mencionan mucho el tema del exceso de consumo. Realmente el problema del medio ambiente se ha disparado porque tenemos una población en el planeta Tierra que consume. Y todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros hacemos es para el consumo humano y ahí nacen los impactos ambientales. El impacto no es de una carretera específica, una construcción específica, un proyecto petrolero, etcétera, etcétera, sino son las necesidades que tenemos todos los seres humanos y por eso se habla ahora de un consumo responsable, por ejemplo, para responderle a ese televidente. Muy bien. ¿Cómo podemos los medios de comunicación y la televisión ayudar en esa perspectiva que hay desde diversos ámbitos, incluido el Papa? Bueno, el Papa hablaba de nuestra casa, ¿cierto? Laudatum est. También en los años 80 se habló por primera vez del desarrollo sostenible y sostenibilidad, una comisión liderada por una ministra de Noruega, la comisión Brundtland, que definió qué es sostenibilidad, pero por primera vez habló que se podía lograr el desarrollo sostenible. Ese concepto y el informe se llamaba Nuestro Futuro Común, parecido a lo que está hablando el Papa. Estamos todos en una casa y todos tenemos que cuidar la casa. Nuestra casa. Nuestra casa. Bien, y la televisión forma parte de esa casa y tiene la responsabilidad del cuidado de esa casa. ¿Cómo podríamos, con qué narrativas, con qué tipo de programas, con qué tipo de lenguajes, qué piensan ustedes desde el ámbito medioambiental que nosotros podríamos hacer en esa perspectiva? La verdad es que estuve hablando con varios de los profesores de la facultad hoy por la mañana sobre qué opinaban ellos, para no traer yo una opinión, digámoslo, un poco individual, aunque esta opinión pues no responsabiliza a la facultad ni a la universidad. Y lo que uno ve es un poco de lo que uno por fuera piensa que es el amarillismo periodístico, porque las noticias malas, desgraciadamente, son las que venden, las que tienen el famoso rating. Y en vez de explicar alrededor, todo lo que hay alrededor, un poco de un problema, entenderlo y digerirlo, se tira la noticia para que traiga atención y no hay esa explicación, como decían algunos de los televidentes. Y campañas educativas. Un televidente decía, en Bogotá tenemos un desastre también ambiental y todos somos responsables de eso. Cultura ciudadana nos mejora a todos esta casa que es Bogotá, por ejemplo. Y que no solo los contenidos lleguen cuando llegan los desastres, casi que cuando ya no hay nada que hacer, un papel absolutamente reactivo. Incorporemos a Abraham también a Cristina Ruiz, investigadora y jefe de comunicaciones del Instituto Alexander von Humboldt, para que nos cuente cómo analizan desde allá los temas del medio ambiente en medios como la televisión. ¿Son, Cristina, esos contenidos suficientes? Indudablemente el cubrimiento informativo sobre temas ambientales ha aumentado y es un tema que aparece en la agenda de los medios con más frecuencia. Bien, han aumentado los contenidos, dice Cristina. Abraham, ¿usted también siente lo mismo, que han aumentado los temas? Sí aumentan los contenidos, hay más noticias, pero de nuevo siempre muestran los desastres. Si ustedes recuerdan el año pasado, que se habló de la sequía en el llano, sobre los chigüiros, pues mostraban las vacas, los chigüiros muertos. Y salió precisamente la directora del von Humboldt a decir que tuvieran cuidado con el extremismo ambiental. Eso no se le podía asignar directamente a la industria petrolera. Eso era un tema que es climático. De muchas vertientes. Y es de muchas orillas que hay que mirarlo. Y el extremismo ambiental incluso le sacó burlas en las redes sociales a Brigitte Batiste, la directora del von Humboldt, que es una autoridad en la materia, es la autoridad de la materia en Colombia. A eso me refiero, digámoslo, falta
un balance en las noticias, aunque cada vez hay mucho más contenidos. Sin tanta distancia, pero tampoco con ese carácter apocalíptico que le hace tanto daño a la narrativa. Porque más allá de esas noticias sobre incendios como los que ha habido en el Valle, en este segundo semestre de 2015, en Tolima, en Boyacá, en el Cauca, o las sequías de La Guajira, que son de toda la vida, o los bajos niveles de agua de los ríos Meta, en Risaralda, en el Cauca. ¿Cómo analiza el cubrimiento de los medios ante el cambio climático especialmente y el deterioro ambiental, Abraham? Por una parte, en el cambio climático, en Colombia está firmando los acuerdos internacionales al respecto. Y eso es muy importante porque así como todos tenemos que contribuir en lo que decía un televidente en el tema de la basura, en el tema del plástico, etcétera, etcétera, todos tenemos que contribuir con el tema del cambio climático. Pero el tema del cambio climático requiere muchísima educación. ¿Qué lo causa? ¿Cuáles son los principales agentes? ¿Y qué puede hacer cada uno de nosotros para disminuir la huella? Sobre todo de emisiones de gases de efecto invernadero, que son los que causan el cambio climático. Hay un punto clave y es, el clima está aumentando, digamos... La temperatura. La temperatura está aumentando. Hace poco se habló en territorios tolimenses y huilenses de 42, 43 grados de temperatura donde habitualmente no los había, para citar solo un ejemplo. La gente dice, pero eso tiene que ver con el planeta, yo ahí no tengo nada que ver. ¿No tiene nada que ver? De nuevo, cada uno de nosotros tiene algo que ver. Reforestación, y en el territorio colombiano vamos a mirar unos mapas de Colombia en donde podemos ver cómo Colombia ha perdido cobertura forestal, sobre todo en la zona andina y en la costa, de una manera impresionante. Y la cobertura forestal absorbe CO2. Y cada uno de nosotros puede contribuir un poco, no solo aquellos que tengan fincas, sino en nuestro desplazamiento, utilizar vehículo cuando no se requiere, mejorar el transporte, lo que llaman en otros países, en Europa, Estados Unidos, carpool, que un carro recoja varias personas. Cada uno de nosotros sí puede hacer un esfuerzo. Y hay que recordar una cosa, si bien se habla que el cambio climático es un aumento de la temperatura que se quiere que no llegue hasta los 2 grados centígrados, lo que está haciendo es que los eventos son más extremos. Entonces tenemos sequías más extremas, lluvias más extremas. De un lado para el otro. Incorporemos a nuestros televidentes en esta conversación y démosle la palabra en la primera tribuna. Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Vega y me comunico ante el defensor del televidente del Canal 1. Me gustaría saber si pueden ser un poco más específicos ante el tema del medio ambiente, ya que no son muy claros para mí. Muchas gracias. Yo creo que es muy importante establecer conexiones, como lo mencioné anteriormente, con la vida cotidiana. Normalmente los contenidos ambientales son muy densos o muy técnicos, de difícil comprensión y no logran vincularlo a uno desde su quehacer. Si lográramos establecer esas conexiones, cambiar el lenguaje, utilizar el humor, por ejemplo, recursos visuales y pensar la comunicación de la biodiversidad como un ejercicio donde también entra la sensibilidad, el humor, la evocación, probablemente lograríamos cosas mejores porque en este momento está en un nivel bastante técnico. El lenguaje, una de las características. Y ese es un acuerdo al que hay que llegar entre academia, entre expertos y entre realizadores, libretistas de televisión. A veces, por volverlo un poco más prosaico, más asequible a la población, entonces pervertimos el significado. Pero a veces, por pasarlo sin tamiz, nos volvemos especialistas en el lenguaje y dejamos a las audiencias por fuera. El lenguaje es clave en esto. Obviamente, por eso existen las ciencias de la comunicación y hay expertos en comunicación. Los que trabajamos en la academia tenemos que transmitirle a los alumnos e ir mejorando su conocimiento,
Pero cuando uno coge los primíparos se da cuenta de la diferencia y la dificultad que tiene para transmitirles un conocimiento a los primíparos, los que entran en primer semestre, a los que ya van en 10º semestre, 8º y 9º. Es una ciencia muy difícil, eso no es fácil. Cuando trabajaba en La Guajira, trataba de comunicarle a la gente de la zona algunos temas ambientales, y uno ahí se da cuenta, porque está hablando directamente con la persona y la persona le dice no le entiendo nada, que uno tiene que cambiar el lenguaje. Eso es un aprendizaje pues en la vida real, pero en televisión sí uno ve que a veces presentan algún técnico y uno no entiende nada, las personas no entienden nada. Y también en las narrativas, particularmente los dramatizados. Los realities pueden incorporar por momentos, más que el tono didáctico, ¿verdad? Más que el tono pedagógico, los ejemplos, la puesta en práctica, las experiencias. En una telenovela perfectamente se puede legitimar el cuidado del medio ambiente en escenas que a la gente le llegan de manera directa. Ese es un llamado de atención a libretistas, escritores y realizadores. Pero también en estos temas de medio ambiente a veces juegan las teorías de la conspiración, ¿verdad? Aparecen con mucha frecuencia quienes sostienen que factores como los asociados al calentamiento global no son ciertos, o que en cualquier caso no han sido provocados por el hombre. Por estos días hay un debate en el mundo en ese sentido, y es que el calentamiento global no obedece a actividad del hombre. Esa es una teoría medio conspirativa que le quita responsabilidad a los ciudadanos en el orbe. Sí, hay teorías que uno tiene que respetar porque son de algunas culturas, de algunas tendencias religiosas. En Estados Unidos se debate muchísimo el tema de la evolución y han hecho respetar que no se enseñe en ciertos colegios la teoría de la evolución. Uno tiene que respetar, pero hay evidencias muy claras. El planeta Tierra se ha calentado y ha enfriado naturalmente por unos ciclos muy largos. Sin embargo, en este ciclo hay una correlación muy clara entre gases de efecto invernadero, incremento de la concentración, llamémoslo, la cantidad de gases de efecto invernadero en nuestra atmósfera, dígase CO2, básicamente, con la temperatura. Y esa correlación es ya algo que ningún científico ya discute. Y por eso se creó un panel intergubernamental de Naciones Unidas que estudiaron durante muchos años hasta que llegaron a la conclusión. Bien, hagamos un ejercicio ahora. Contémosle así en palabras muy sencillas a nuestros televidentes ciertos términos que con frecuencia aparecen cuando hablamos de medio ambiente. Muy brevemente, ¿qué es desarrollo sostenible? El concepto de desarrollo sostenible quedó plasmado en una frase que yo creo que es muy clara y como ya tengo mala memoria, tal vez la voy a leer. Es el desarrollo del ser humano, porque cuando hablamos de esto hablamos es del ser humano, que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras. Eso significa que lo que nosotros hagamos con nuestro desarrollo no comprometa a la generación futura. Le doy un ejemplo reciente. China decidió desarrollarse a cualquier costo porque los líderes chinos decidieron que era más importante el nivel de vida, pero generaron una industria tan contaminante que hay cierta, pues uno vio en los Olímpicos en Pekín, tocó hacer días sin carro, cerrar, apagar la industria, y eso es porque llegaban los extranjeros. Un costo muy alto que afectó a la generación actual y a la futura, y a todo el planeta Tierra por las emisiones. De modo que a eso se llama desarrollo sostenible. Desarrollémonos en Colombia. Sigamos con nuestros televidentes y démosle la palabra a nuestra segunda tribuna. Buenas tardes, mi nombre es Diego Laverde y le quisiera preguntar al defensor del televidente de Canal 1 por qué no hay programas como Paz Verde
que toquen más los temas al medio ambiente. Gracias. Bien, programas como Paz Verde. No ha sido el único en la televisión colombiana, pero ese ha sido emblemático. Y este es un llamado de atención que aquí prohijamos, que reforzamos, que hace el televidente y que le solicitamos a los canales públicos y privados de abrir el espectro, de abrir la posibilidad narrativa a que los temas medioambientales, que pueden ser entretenidos, que pueden ser divertidos, incluyan estos contenidos en la parrilla televisiva. Hay tantas horas perdidas en televentas, ¿no? en telesofás, que en un momento determinado ahí cabrían unas narrativas bien logradas. Fíjense lo que ha pasado con el documental Magia Salvaje de Colombia, el impacto que ha causado en el país de esta Colombia viva, de esta Colombia diversa que tenemos, que también vende, que también le gusta a las audiencias. Entonces hay que despertar también a realizadores y programadores diciéndole que esos contenidos y esos productos también gustan. Pues mire que se han creado canales exclusivos para ver programas de naturaleza en TV Cables, en todos esos sistemas, Discovery, Animal Planet, 24 horas sobre el tema de la naturaleza y tienen una audiencia impresionante. Y Colombia es un país, como lo vimos en ese documental, espectacular. Y hay algo importante, en Colombia tendemos a prohibir, entonces no vamos a hacer X o Y actividad por el tema ambiental, y cuando se prohíbe se llegan a extremismos que no sirven y no funcionan. Y cuando uno ve estos programas en estos Discoveries, etcétera, en National Geographic, uno ve que el hombre está allí. Uno no puede sacar al hombre, pues ahí estamos en el planeta Tierra. Es nuestra casa. Y realmente, por eso el concepto de desarrollo sostenible, por eso rebautizaron al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, porque no es un ministerio dedicado a conservar, sino además de esa función, que es muy importante, a buscar el desarrollo sostenible. Con perspectiva de futuro. Que miremos que lo que estamos haciendo le vamos a dejar a nuestro hijo un planeta adecuado. Habitable. Bien, ¿qué tiene que decir Cristina en este sentido? ¿Cuál es el principal error cuando se trabajan temas de medio ambiente en los medios y muy particularmente en televisión? Creo que es muy importante establecer las conexiones entre los medios y los expertos, pero vincular a las comunidades en la producción de contenidos. Dejar de pensar, por ejemplo, que los temas ambientales son solo para niños, porque la mayoría de los programas están enfocados a este público, y aventurarse. Yo creo que hay que arriesgarse en las maneras de contar historias, hay que empezar a innovar en términos de los lenguajes que utilizamos, quizá quitarle un poco el miedo a perder el rigor en los contenidos y aventurarse a generar conversaciones sobre biodiversidad con los ciudadanos que no necesariamente son expertos. Bien, esa vinculación, finalmente compartimos las mismas preocupaciones, los mismos dilemas y las mismas responsabilidades. ¿Usted qué recuerda del pasado inmediato o lejano de la televisión que en un momento determinado hubiese podido aportar en contenidos a esta pedagogía del cuidado del medio ambiente? Pues realmente el programa que recuerdo es un poco viejo y la mayoría de los televidentes creo que no lo han visto, y yo era fanático a ese programa, y era Naturalia, el programa de Gloria Valencia de Castaño. Yo me imagino que usted también lo vio, y era un programa icónico que dejó de existir desafortunadamente. En la época, yo no sé si lo volvieran a presentar, de pronto ya hay otras cosas, pero en la época era una cosa espectacular. Y en el recordatorio, en la memoria de los televidentes se mantiene, ¿verdad? No recuerdo ahora el eslogan, pero ese lema se repetía tradicionalmente en todo tipo de tenía un conversaciones. eslogan, pero sí lo olvidé, yo recuerdo. Muy bien, así como Naturalia o como los contenidos hoy de los canales internacionales tipo Discovery o de Nat Geo,
en un momento determinado, narrativas atractivas que tengan como trasfondo, como background, la naturaleza, pueden ayudar a concientizarnos sobre la necesidad del cuidado, sin entrar en este espíritu apocalíptico, ¿verdad? Claro. En Colombia hay unas experiencias maravillosas en todas las áreas, en agricultura y ganadería, con criterios de sostenibilidad. Se están haciendo fincas agrícolas en donde se reforesta para generarle sombrío al ganado, porque se ha encontrado que, por ejemplo, el ganado de 10 de la mañana a 4 de la tarde solo suda y no come si no tiene sombrío, y eso, antes las fincas se buscaba planitas para verlas. Hoy en día hay unos programas interesantísimos sobre eso, verlos en televisión para que otros ganaderos lo vean, agricultores que manejan buenas prácticas, carreteras con buenas prácticas, hay cosas espectaculares, incluso proyectos mineros y petroleros que tienen unas prácticas muy interesantes. Minería y petróleo vamos a todavía necesitar mucho tiempo. Todo esto está construido de ladrillos, de metal, el computador, de modo que minería vamos a requerir mucho tiempo, pero hay que hacerlo todo bien. Bien, contenidos pero atractivos, por favor, no contenidos ladrilludos y pesados. Hablemos con Cristina, la invitamos nuevamente a este espacio para que nos dé su impresión acerca de cómo se realizan en el país estudios sobre comunicación y cultura ambiental. Bueno, las facultades de comunicación tienen estudios sobre la manera en que se están contando historias en el país. En términos de comunicación y biodiversidad no hay mucho al respecto, sin embargo, el Instituto Humboldt tiene un laboratorio de comunicación, cultura y biodiversidad que lleva algunos años trabajando el tema de la comunicación y la biodiversidad particularmente. Sé que también algunas universidades están trabajando el tema de una manera, digamos que se ha empezado por lo menos a poner en la agenda de los comunicadores. Muy bien, ya aparece en la agenda nuestra y eso es necesario, la razón de ser de este programa, entre otras cosas. Muy brevemente, Abraham, cerrando, concluyendo, ¿qué debemos hacer? Mire, cuando aparece el fenómeno del niño, entonces empezamos a dar recomendaciones apresuradas. Cuando aparece el fenómeno de la niña, nos preguntamos por qué la gente construyó al lado de los ríos, etcétera, etcétera. No, yo creo que uno debe generar programas que todo el tiempo estén mostrándole a uno cómo ahorrar recursos. Sostenibilidad es ahorrar recursos naturales, renovables y no renovables. ¿Cómo ahorrar recursos? Para que cuando lleguen los problemas, el problema impacte mucho menos. Y no solo desde la perspectiva económica, ahorremos para no pagar tanto en la factura, sino ahorremos para que a nuestros descendientes les quede una casa habitable. Una casa habitable. Muy bien, Abraham, muchas gracias. A ustedes, muy amables. Y a todos ustedes, televidentes del Canal 1, los esperamos todos los sábados a las 10:30 de la mañana. Es la cita, no se olviden de ver 1 TV. Prográmense con nosotros. Mientras pueden escribirnos desde la página web www.canal1.com.co o al correo defensortv1@gmail.com. Si lo prefieren, pueden acercarse a la avenida El Dorado, 85D 55, local 107, en la ciudad de Bogotá. Aquí escucharemos sus dudas, quejas e inquietudes sobre nuestra programación. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla, porque con todos ustedes somos 1 TV. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana. El anterior programa lo presentó RTVC, Sistema de Medios Públicos, con el auspicio de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.